Muchos saludos para todas las personas que se están conectando en este momento. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas sobre entrenamiento que genera más dudas y que de pronto es la base del trabajo que se desarrolla con los caballos de deporte en cualquiera de las disciplinas en las que cada uno se desempeñe, que es la respuesta orgánica que tiene ese animal al entrenamiento y cómo identificarla, es decir, si la respuesta está siendo positiva, negativa o definitivamente no hay cambios deportivos que sean interesantes. Entonces hoy vamos a hablar de esto, cómo identificar la respuesta al entrenamiento en el caballo. Entonces vamos a concentrarnos en lo que es identificar la forma, o sea, cuando hablamos de que el caballo se encuentra en forma o está en forma o fitness, que también es una expresión que se utiliza normalmente para hablar de esta situación. Entonces el primer punto es, no necesariamente se va a ver reflejado un cambio o una respuesta positiva, sobre todo con el logro del objetivo deportivo, es decir, la respuesta positiva al entrenamiento o negativa al entrenamiento también, no necesariamente la tenemos que esperar hasta que el caballo se compita, ¿cierto? Hasta que el caballo desempeñe su actividad deportiva. Esa respuesta la podemos evidenciar mucho antes, durante el proceso de entrenamiento, a través de unos parámetros y unas pruebas de las que vamos a hablar en un momento, que nos puede estar diciendo si vamos por camino correcto o no, si el animal efectivamente está respondiendo de una manera adecuada y si debemos hacer algún tipo de ajuste o cambio. Este es un punto vital porque el entrenamiento en los caballos, así como en cualquier deportista, y lo vamos a comparar principalmente con los humanos, requiere que se hagan modificaciones, ajustes o cambios de acuerdo a la respuesta fisiológica o a la respuesta deportiva que esté dando el animal. No necesariamente tenemos que esperar hasta que el animal nos muestre significativamente signos de lesión, de fatiga o signos de éxito. Vamos a necesitar hacer entonces seguimientos y con el seguimiento los ajustes al entrenamiento. El segundo punto es que esto obedece a los cambios y a las adaptaciones fisiológicas que se producen por entrenamiento. ¿Qué significa esto? Que la respuesta que vamos a ir viendo dependerá de la velocidad y de la magnitud en la cual el organismo del caballo esté recibiendo ese entrenamiento. Aquí hablamos de intensidad. Quizás algunos de ustedes están un poco familiarizados con el tema de la intensidad. Recordemos que la intensidad nosotros la medimos en frecuencia cardíaca, ¿sí? En porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, que en el caso de los caballos de silla colombianos está reportado en 232 latidos por minuto. En el caso de otras disciplinas deportivas y otras razas más grandes, entre 240 y 250 latidos por minuto. Entonces, la intensidad la podemos medir en frecuencia cardíaca. Hay otro parámetro que será el consumo de oxígeno. Sin embargo, este consumo de oxígeno requiere de unos aditamentos especiales que se utilizan principalmente en banda rodante, en aquellos animales que entrenan o que se prueban en banda rodante, utilizando unas máscaras y demás. Entonces se habla también del consumo de oxígeno, el porcentaje del consumo máximo de oxígeno también es un eh, parámetro que nos sirve para medir la intensidad del ejercicio. Pero digamos que nosotros en este momento a la mano tenemos dispositivos que son capaces de darnos estos parámetros, de medir la frecuencia cardíaca en tiempo real y por lo tanto permitirnos a nosotros poder valorar la intensidad del ejercicio, que eso será digamos, tema de otras reuniones. Sin embargo, ustedes lo pueden encontrar en la página de Remo. Ahí está la pirámide de intensidad. Bien, entonces, con relación a la intensidad y con relación al tipo de entrenamiento,
ustedes van a poder entonces identificar las adaptaciones fisiológicas logradas. Las adaptaciones fisiológicas son de muchos órdenes, las vamos a hablar más adelante, pero ellas son las que permiten que finalmente el organismo responda al entrenamiento. Vamos a poner un ejemplo. Una de las adaptaciones fisiológicas más evidentes están relacionadas con la función cardiovascular y la modificación de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca suele modificarse de acuerdo a los cambios morfológicos que sufre el corazón. Algunos tipos de entrenamiento de carácter aerobio de intensidades bajas son capaces de modificar las cámaras cardíacas y hacerlas más grandes. Esas cámaras más grandes hacen que el corazón sea más eficiente y al ser más eficiente la frecuencia cardíaca suele ser menor. ¿Cuál es la adaptación? El cambio en las cámaras cardíacas. ¿Cuál es la respuesta? La disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces ahí vamos viendo uno de las respuestas más obvias, de las más importantes y de las más evidentes, más fáciles de medir. Sin embargo, hay otras adaptaciones que requieren ahondar un poco más en ellas. Y también al identificar la forma o fitness de ese caballo, se incluye la inducción de adaptaciones que son útiles, pero que se dieron libres de lesiones. Esto es supremamente importante. La respuesta al ejercicio y al entrenamiento, sobre todo, un entrenamiento diseñado, puede incluir respuestas muy rápidas, pero también la aparición rápida de lesiones. En ese caso, la respuesta no es positiva. Por más que el caballo corra más rápido, por más que el caballo se desempeñe en el salto adecuadamente, por más que el caballo resista un poco más, si al final de la jornada, al final de la competencia, existen lesiones inducidas por el mismo entrenamiento, esta no es una respuesta positiva. Entonces debe cumplir con todas esas condiciones, ¿sí? Que no necesariamente se necesite ver cuando el animal logra su objetivo deportivo, ¿sí? Que se vea reflejado según las adaptaciones logradas y que al lograr esas adaptaciones útiles se encuentre libre de lesiones. Ahora, una de las herramientas que utilizamos habitualmente para lograr valorar esa respuesta al ejercicio son las llamadas pruebas de esfuerzo o los test estandarizados. Se llaman test estandarizados principalmente en aquellos caballos que son sometidos a banda rodante o treadmill. Pero estamos hablando básicamente de lo mismo. La prueba de esfuerzo o test estandarizado obedece a un protocolo diseñado para lograr el esfuerzo máximo. Por eso se llama prueba de esfuerzo. Entonces nosotros estamos esperando el esfuerzo máximo. Y al lograr el esfuerzo máximo debemos hacerlo obedeciendo a las intensidades conocidas del ejercicio. Siempre será incremental, ¿sí? La intención es que vayamos del reposo al esfuerzo máximo y lo hacemos de esa manera para los cambios progresivos, metabólicos, endocrinos, No, fisiológicos, cardiovasculares, cardiorrespiratorios que sufre el animal a medida que se le va exigiendo más. Entonces, en esas pruebas de esfuerzo, nosotros podemos utilizar mm, algunas que se conocen como escalonadas o de intervalos, ¿sí? Donde nosotros vamos logrando momentos en los cuales el animal obedece a ejercicio de cierta intensidad con algunas pausas, ¿sí? Y con unas tomas de muestras de datos y de muestras de sangre durante las pausas entre cada uno de los escalones. ¿Para qué sirven las pruebas de esfuerzo o test estandarizados? Para estimar el potencial competitivo, ¿sí? Diagnosticar el potencial que tiene. Ejemplo, vamos a llevar esta yegua, por ejemplo, a un esfuerzo máximo, pero ella no lo logra. Digamos que se queda a la mitad del test, ¿sí? Solamente es capaz físicamente antes de llegar a la fatiga de lograr una intensidad moderada. Yo ya tengo una idea, un diagnóstico de la capacidad competitiva, ¿sí? En ese ejemplo la yegua pues tendría un mal diagnóstico.
Segundo objetivo, comparar la calidad de diferentes caballos o de un caballo consigo mismo, es decir, de un punto inicial, una prueba anterior con una prueba posterior. Eso es muy recomendable. Una prueba de esfuerzo debe compararse con otra prueba de esfuerzo del mismo animal en ciclos de entrenamiento si es posible. Ojo con esto. Los ciclos de entrenamiento usualmente obedecen a meses. ¿Sí? Los ciclos de entrenamiento no son semanas ni días, lo hacemos en meses. Un ciclo de entrenamiento puede ser de 2 meses como mínimo, y de 2 meses es porque en este tiempo es cuando empezamos a ver adaptaciones fisiológicas al ejercicio importantes y evidentes. Y cada uno de estos ciclos puede empezar con una prueba de esfuerzo y terminar con una prueba de esfuerzo en la que se compare el desempeño del animal antes y después. Debe estar separado por un muy buen tiempo, un periodo de tiempo importante, porque recuerden que estamos llevando al animal a un esfuerzo máximo y esto le obliga al animal a reposar durante varios días el esfuerzo que hizo. Entonces no se recomienda que se haga de manera continuada. Ahora, la tercera, que es a la que nos trae hoy esta reunión, es conocer la respuesta al entrenamiento y por ende la eficacia del mismo. ¿Sí? Entonces yo puedo, en este ejemplo de los meses, de este ciclo, es decir, en este ciclo tiene un protocolo de entrenamiento, se le hacen algunos ajustes y se evalúa a través de una prueba de esfuerzo estandarizada por raza y por deporte, cuáles fueron los cambios o las respuestas al ejercicio. Ahora, esto es muy importante. Muchas respuestas fisiológicas se dan de forma invisible, digámoslo así. Se dan de una forma en que uno no las puede percibir desde afuera o trabajando con el animal. Son respuestas que, digamos, van sucediendo dentro del organismo del animal, van generando algunos cambios, pero no se hacen evidentes hasta mucho tiempo después. Por eso es importante, por eso se recomienda siempre utilizar este tipo de pruebas acompañadas de muestras de sangre. Ahora, estas pruebas que buscan valorar la respuesta al ejercicio debe ser estándar, es decir, yo la puedo poder repetir en cualquier individuo de la misma raza y de la misma actividad deportiva. Deben ser específicas por deporte, ¿sí? Porque, ejemplo, digamos el ejemplo más concreto que tenemos nosotros aquí en Colombia es que nuestros caballos son caballos de silla. Usualmente ellos trabajan en su andar o en su modalidad. Pongamos el ejemplo de un caballo paso fino. Ese caballo paso fino no tiene sentido evaluar su desempeño en una banda rodante, ¿sí? Donde va a galopar y donde posiblemente ni siquiera sea capaz de hacerlo por su modalidad. Genéticamente ya sabemos que estos caballos paso fino tienen una tendencia a dificultárseles el galope. Entonces no podríamos llevar una prueba de esfuerzo hecha en banda rodante en otra disciplina y trasladarla a ese animal. Por eso debe ser específica. Debe ser válida, es decir, debe poderse comparar con la literatura y con otros colegas y alrededor del mundo, y debe poderse reproducir. Yo debo ser capaz de reproducir los resultados fácilmente. Ahora, miren este trazo de frecuencia cardíaca que tenemos acá, y aquí ustedes ven básicamente qué fue lo que pasó con esta prueba de esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo tiene 5 etapas. Este es el reposo, perdón, este es el reposo, acá tenemos el reposo. Este corresponde al calentamiento, que es caminando. Esta es la primera etapa, que es una intensidad baja, intensidad, perdón, intensidad moderada, intensidad alta y máxima intensidad. Fíjense que tenemos bien escalonado, va subiendo la intensidad, se notan los momentos de descanso, pausa, que es uno de los momentos donde valoramos la recuperación cardíaca rápida, que es uno de los parámetros que fácilmente nos puede facilitar, valga la redundancia, la valoración de las respuestas al entrenamiento. Y la recuperación y finalmente el descanso, que vamos a tener todas estas etapas. Miren que es muy evidente en los cambios. Ahora,
Estas pruebas se pueden acompañar de la medición de lo que conocemos muchos y hemos escuchado, el lactato en sangre, que se mide a través de estos equipos que usualmente mantenemos disponibles en mi unidad deportiva. Son lactímetros. Este es un lactímetro de la empresa Nova, que ya está validado para su uso en animales y se utiliza a nivel mundial en el trabajo con caballos. Utiliza unas tirillas, es muy fácil, en menos de un minuto les da el resultado. Por ejemplo, este es un valor de lactato de 0.4 milimoles por litro de este animalito que ven ustedes aquí atrás. El lactato hemático tiene una conducta fisiológica que obedece a las intensidades del ejercicio también. ¿Qué más podemos valorar en la sangre? Los iones y los gases sanguíneos. Usualmente son venosos, pero también en algunos casos de desempeño insuficiente, donde está involucrado el sistema respiratorio, también podemos involucrar muestras de sangre arterial, ¿sí? En la arteria facial transversa, por ejemplo, que estamos viendo acá, una fotografía de un animalito que estábamos trabajando en alguna ocasión. Y podemos hacer bioquímica sanguínea también, porque algunos animales tienen signología de fatiga muscular y necesitamos evaluar esa actividad muscular durante la prueba de esfuerzo. Ahora, hay otras disciplinas que requieren hacer estas pruebas de esfuerzo en función de la velocidad. Yo les estaba mostrando un ejemplo de caballos de silla, les estaba contando, pero podemos tener un animal en el cual su disciplina deportiva considere muy importante la velocidad. Entonces, en la velocidad nosotros podemos calcular la velocidad a la cual se alcanzan los 150 latidos por minuto o los 200, o la velocidad a la cual se alcanza un lactato de 2 milimoles por litro o un lactato de 4. Este 2 y este 4 se han considerado umbrales. ¿Qué significa? Que cuando se alcanza el 2 estamos transitando de un metabolismo aerobio en el ejercicio a un metabolismo mixto, y que a partir de 4 milimoles por litro es un metabolismo anaerobio. Esto es una convención internacional, pues es un umbral que se conoce en todas las razas que se han estudiado hasta ahora a nivel deportivo, pero utilizando la velocidad. ¿Cómo sabemos que hay una respuesta positiva al entrenamiento en estos casos? Porque la velocidad a la cual se alcanza 150, por ejemplo, ya no van a ser eh, 5 metros por segundo, sino que van a ser 12 metros por segundo. Estoy haciendo un ejemplo un poquito exagerado. ¿Qué significa? Que logra más velocidad con un esfuerzo cardíaco menor. Lo mismo que la velocidad a la cual se alcanza en los 200. Entonces, este cálculo de respuesta al ejercicio obedece a la velocidad. Hay otra posibilidad, que es utilizar una fórmula en la cual se puede traducir el consumo de oxígeno, pero como les contaba antes, lo ideal es hacerlo con los aditamentos y las máscaras adecuadas, porque es un parámetro muy fácil, digamos, de confundir. Mm, Se requiere definitivamente medir, no calcular el consumo de oxígeno. Entonces, digamos que no es nuestro ideal. Ahora, vamos a ver aquí un ejemplo en una gráfica de lo que podríamos hacer con aquellos animales en los cuales no utilizaríamos la velocidad porque no nos interesa, ¿sí? Nuestros caballos de silla son veloces en batidas por minuto, pero no son veloces en desplazamiento. Un caballo de carreras lo es veloz en desplazamiento. Pero ¿qué pasa con aquellos que no utilizan la velocidad tampoco? Sino, por ejemplo, hablemos de un caballo de adiestramiento. Un caballo de adiestramiento no requiere velocidad necesariamente para ejecutar todos los ejercicios que debe ejecutar, pero sí necesita resistencia y estamina y otro montón de características importantes. Pero no podría yo evaluar la respuesta positiva al ejercicio si lo hago con velocidad. Entonces podemos utilizar algo como este análisis de esta gráfica, que es de una yegua a la cual se le aplicó un entrenamiento de 4 meses en natación, y se le hicieron dos test, dos pruebas de esfuerzo.
Cada uno de estos son las etapas de la prueba: reposo, calentamiento, intensidad moderada, alta, máxima y recuperación. La línea azul fue antes de aplicársele ese entrenamiento y la línea naranja fue 4 meses después. El lactato sanguíneo, como ya muchos hemos conocido, es un azúcar que se produce durante todo el proceso de fermentación anaerobia en las células y que es un indicador de anaerobiosis. Este lactato como indicador de anaerobiosis también nos está hablando de la capacidad que tiene el animal de trabajar bajo condiciones aerobias o anaerobias. Entre más lactato, menos condiciones aerobias son capaces de generarse en el cuerpo del animal para el trabajo. En este caso, miren que la yegua en el calentamiento alcanzó el umbral anaerobio, que es 4, como se los había contado antes. En la siguiente etapa hubo una pequeña reducción, nuevamente volvió a 4 y miren en su intensidad máxima, 10 milimoles por litro, que es un valor muy elevado. Su recuperación finalmente fue un poco menor de 4. ¿Qué pasó cuando ya la yegua estaba simplemente lista para evaluar el efecto del entrenamiento? Vimos que en reposo el valor era menor, estaba menor de 1 de hecho, incrementó solo un poco y fíjense que en la intensidad máxima el valor máximo logrado fue 2. ¿Qué significa eso? Que la yegua fue capaz de lograr adaptaciones fisiológicas al ejercicio que le permitieron trabajar en condiciones aerobias y lograr el mismo objetivo o un objetivo superior deportivo. Esta pregunta es muy frecuente: ¿en qué momento sabemos que el caballo llegó a su mayor tope de entrenamiento o rendimiento o acondicionamiento? O sea, la respuesta al entrenamiento. Entonces, en estos casos es muy importante reconocer las adaptaciones fisiológicas. Hay muchas herramientas, ya hablamos del test de esfuerzo. Hay otra que se llamaba y se conocía como Hard Score o puntaje cardíaco. Eso se hacía en caballos de carreras, pero ya entró en desuso, que básicamente comprendía hacer electrocardiogramas y evaluar el tamaño del corazón, ¿sí?, como respuesta al ejercicio. Y el índice de recuperación cardíaca rápida. Esos son ejemplos de herramientas que nos sirven a nosotros para evaluar la respuesta del caballo al entrenamiento. Pero la pregunta que ustedes deben contestarse realmente es: ¿el caballo sí está en forma para realizar esa tarea? Yo puedo hacer un entrenamiento de fuerza en un caballo de enduro, por ejemplo, hacer un entrenamiento muy intenso, lograr adaptaciones, lograr muscularlo, pero no lograré que obtenga su objetivo deportivo, porque el entrenamiento que le estoy aplicando es de fuerza, ¿sí? Que es un entrenamiento que no tiene nada que ver en enduro. Él requeriría un entrenamiento de resistencia, porque él es un deportista de resistencia, es un fondista. Entonces, él requeriría que se le aplicara ese tipo de entrenamiento. Entonces, está en forma para esa tarea específica. Cuando respondemos a esa pregunta, y muchas veces la respuesta es no, nosotros lo primero que tenemos que hacer es evaluar en qué momento el caballo logra su estado estable, que es un concepto deportivo que tiene, digamos, muchas controversias, en el sentido de que muchas personas no lo aplican de manera adecuada. El estado estable se puede principalmente evaluar en la frecuencia cardíaca, que es uno de los parámetros más fáciles de leer con respecto a este concepto. Y es que ese animal sea capaz de mantener su trabajo, llámese una carrera, llámese una exhibición, llámese un trote, llámese un ejercicio de adiestramiento, mantiene su ejercicio, es capaz de mantener en continuidad ese ejercicio con una frecuencia cardíaca cómoda que le permite mantenerse en el ejercicio, y que no es capaz, no, que no sube, no se incrementa, se mantiene con variaciones muy pequeñas, ni sube ni baja, se queda ahí. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que un caballo empieza su ejercicio de manera incremental y cuando llega a su momento culmen del ejercicio, donde está logrando lo que se necesita del caballo, digamos, en el caso de los caballos de silla, mantener su andar,
lo hace en una frecuencia cardíaca que no le genera molestias, digamos 170, y se mantiene ahí 169, 171, 170, se mantiene estando cómodo, se mantiene trabajando muy bien y logrando su objetivo deportivo. Ese sería su estado estable. Las adaptaciones son muy diferentes a las respuestas agudas. Las adaptaciones requieren tiempo. Definitivamente no es una fórmula mágica. Tiempo se requiere para lograr que el organismo del animal sea capaz de lograr adaptaciones. Esas adaptaciones son hemodinámicas, metabólicas, hemáticas, biomecánicas y se dan en un orden especial. Por lo general, lo primero que sucede es que hayan adaptaciones metabólicas. El animal empieza a sufrir cambios en el intercambio de gases, empieza a sufrir cambios de pH, empieza a sufrir cambios hidroelectrolíticos, cambios endocrinos, algunos cambios bioquímicos que son muy importantes para que puedan llevarse a cabo las otras funciones. Luego vamos a encontrar cambios hemodinámicos y hemáticos que casi se dan simultáneamente, y estos cambios obedecen, por ejemplo, alteraciones en la frecuencia cardíaca, cambios en la vasculatura, incluyendo la neovascularización de algunos músculos, o los cambios del hematocrito. Y por último, se dan los cambios biomecánicos, la musculatura, los cambios en tendones, en articulaciones y demás, cuando estamos hablando de entrenamiento adecuadamente aplicado. Porque usualmente lo que pasa es que tratamos de que los cambios biomecánicos sucedan primero, que le den más las patas, que salte más alto, que los tendones sean más fuertes, etcétera, pero sin lograr las otras adaptaciones, y eso no es posible sin lesionar el caballo. Entonces miren acá, cambios hemodinámicos y cardiovasculares, que cambie la frecuencia cardíaca en reposo, que se haga más baja porque el corazón se modifica y se hace más grande, que el tórax también se amplíe y tenga más capacidad de albergar un corazón que se va a hipertrofiar con el entrenamiento, y que la frecuencia cardíaca máxima no es peligroso, sino que cada vez sea menor. Cambios hemáticos como cuáles, como por ejemplo cambios en la viscosidad de la sangre, cambios en la agregabilidad de las plaquetas y algunos otros cambios que suceden sobre todo en los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos también sufren algunas alteraciones, pero digamos que algunos que son más evidentes se dan en los glóbulos rojos. Estos cambios hemáticos hay que tenerlos muy en cuenta porque miren, esta no es una respuesta positiva. Acabo de hablar de otras adaptaciones que son positivas, como las de la frecuencia cardíaca, pero en este caso no. Algunas adaptaciones vienen acompañadas de alteraciones importantes de las líneas rojas y la línea blanca sanguínea. Eso hace que algunos caballos deportistas tengan tendencia a sufrir infecciones recurrentes, por ejemplo, infecciones respiratorias en los caballos de carreras. Aquí les voy a mostrar una gráfica donde se ve que a medida que cambia de sedentario a una actividad física moderada o muy alta, la función inmune también cambia y el riesgo de infección también. Un animal o una persona sedentaria pueden mantenerse en una función inmune y un riesgo de infección promedio, ¿cierto? Nada del otro mundo. Pero ¿qué pasa si la actividad física es moderada y se mantiene en un entrenamiento adecuado? La función inmune se mantiene en un nivel alto, ¿cierto? Muy efectivo, y el riesgo de infección disminuye. Pero si se aumenta mucho la intensidad del ejercicio, perdón, la actividad física, no la intensidad, sino que mucha actividad física, el riesgo de infección aumenta y la función inmune disminuye. Entonces es uno de los cambios que hay que tener en cuenta y vigilar muy de cerca. Entonces, en resumen, con estas adaptaciones y con estas respuestas, primero, usted debe evaluar que el caballo esté ventilando y teniendo una función pulmonar adecuada, que la concentración sanguínea de uno de los parámetros más importantes de la hemoglobina sea apropiada. Para esto es muy importante que se acompañen de su médico veterinario. Si es deportólogo, muchísimo mejor. Que el sistema cardiovascular sea completamente suficiente y capaz de llevar la oxigenación a todos los tejidos,
que hayan mecanismos de control capaces de regular gases y pH sanguíneos, por eso se toman muestras de sangre que son muy importantes de comparar. Esto es muy bonito y, mejor dicho, es completamente necesario que haya disposición mental para el trabajo en el caballo. Aquí me detengo un poquito porque aquí estamos hablando de un concepto que se llama fatiga central. La fatiga central obedece a ciertos cambios en el sistema nervioso central, pero también a la actitud que tiene el caballo para el entrenamiento. Cuando el entrenamiento produce dolor, cuando el entrenamiento produce fatiga, deshidratación excesiva, que le produce muy malas experiencias al caballo, el caballo no está dispuesto a trabajar. La intensidad se hace mayor, el entrenamiento no tiene las respuestas que uno espera, el caballo no está dispuesto a trabajar. Esto es muy importante. Es más, es una de las respuestas que se pueden evaluar como percepción subjetiva del esfuerzo del jinete o la disposición del caballo para el trabajo. Usted puede evaluar después de aplicar o de sugerir un protocolo de entrenamiento y preguntar, ¿el caballo está respondiendo bien? ¿O el caballo se ha vuelto agresivo? ¿El caballo tiene conductas que no son adecuadas o que no han sido comunes en él? Disposición mental para el trabajo. Que haya mecanismos de recuperación metabólicas y cardiorrespiratorios activos y suficientes, como era el caso de el lactato, lo que les mostré de la gráfica del lactato. Que la frecuencia de lesiones sea muy baja. Esto es un indicador importantísimo porque cuando yo aplico un entrenamiento que le respeta al animal todas las fases de adaptación o acondicionamiento, iniciación al deporte y entrenamiento propiamente dicho, las lesiones se hacen muchísimo más bajas. Y que hayan menos respuestas de estrés, que eso es a lo que me refiero con respuesta simpática, que hayan menos respuestas de estrés, es una respuesta de las respuestas más positivas que pueden obtener. Y finalmente con esta gráfica quiero decirles que se requiere tener una planeación, tiempo adecuado, el individuo y los dispositivos, finalmente los equipos médicos que se necesiten para hacer un diagnóstico correcto, para llevar un camino derechito hacia el éxito con los caballos. Hacer este tipo de entrenamientos, hacer este tipo de seguimientos, perdón, es muy importante para el bienestar del animal, para conservar un atleta por muchísimos años y para finalmente tener éxito con nuestros objetivos deportivos. Les agradezco muchísimo su atención, espero que se hayan generado muchas dudas alrededor del tema. Estoy entonces disponible en este momento para que me hagan preguntas. Mil gracias. Listo con todos, no sé si me pueden escuchar. Hola. ¿Cómo están? Perfecto, muchísimas gracias. Como recomendaciones de igual forma, ahora acabaron de ver el video donde la doctora Angélica Zuluaga hacía su conferencia sobre el entrenamiento deportivo. Luisa, no sé si estás por ahí, si está la doctora Angélica también por ahí. Sí, claro, aquí Doctora estoy Angélica, disponible. ¿cómo está? Muy No sé bien, usted. si la idea sería que ustedes por medio del chat puedan tener la opción de hacer una pregunta de acuerdo a la última conferencia que acaban de ver, sino aprovechar el audio, desconectar su micrófono y poder hacerla directamente para que nuestro especialista pueda responderlo directamente. Si tienen alguna pregunta, es el momento Aquí, para hacerlo. aquí existe una pregunta de Edu Campaña. Sí, eso está en el chat Sí. del grupo. No, me mandaron en privado. Les leo. Ok. ¿A qué se debe esa disminución en el test 1 con respecto al calentamiento e intensidad moderada? Buenas, Hola, Hola, buenas. ¿quién habló por allí? Angélica, ¿cómo estás? Te escuchamos. No sé si escuchaste la Listo. pregunta. Sí, sí, perfecto. Bueno, esa es un comportamiento que es muy normal que suceda en las primeras etapas de un test. De hecho, les puede suceder principalmente en animales de bastante masa muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el entrenamiento, durante el calentamiento, perdón, algunas fibras musculares que son de contracción lenta se empiezan a activar, para eso es el calentamiento propiamente,
Y estas fibras entonces se calientan, empiezan su actividad, se empiezan a reclutar en mayor medida y son capaces de consumirse el lactato que se va produciendo. Entonces esa es una de las razones por las cuales en esas primeras etapas del test puede suceder que el lactato tenga una pequeña disminución. Es muy común encontrar este comportamiento, como les decía, en razas de animales que son muy musculados. Eh, por ejemplo, los caballos españoles o por ejemplo los caballos de vaquería, los cuartos de milla son animales que suelen hacer este tipo de conducta. Pero es completamente normal que lo vean. Muchísimas gracias, Angélica. Si es que alguno tiene otra pregunta para la doctora Angélica, de acuerdo a la última conferencia, puede desactivar su micrófono, hacerla en este momento, o si no, por medio del chat del grupo en Zoom, poder hacerla que la formulamos nosotros directamente. Sí, al parecer no hay no hay muchas preguntas. ¿En el chat Sebastián, tienes? sí, mira, acá unos amigos me preguntan por el interno para preguntarle a la doctora Angélica qué tiempo recomienda después de que espérate, Leo, después de que hagan el ejercicio, qué tiempo soltar a un potrero, qué procedimientos después de hacer un ejercicio intenso de recuperación. Bueno, te escuché un poco entrecortado, pero me confirma si la pregunta es qué hacer después de que haya un ejercicio intenso, ¿sí? Sí, sí, doctora, esa es la pregunta básicamente. Sí, Gracias, bueno, doctora. Doctora Angélica. el ejercicio intenso, entiéndase como el ejercicio que está Angélica, ¿cómo superando estás? los Sabes que perdimos, 180, 200 latidos por minuto en adelante. Angélica, ¿nos puedes escuchar? Hola, Sabes que perdimos sí, yo los los primeros escucho. segundos de tu respuesta. Nos llegó muy mal a la Ah, señal dale, de tu audio. Discúlpanos. vale, tranquilo. De nuevo, un ejercicio intenso, recuerden que siempre va a estar clasificado según la frecuencia cardíaca. Nosotros estamos considerando 180 latidos por minuto, 200 y por encima de ese valor. Ese tipo de ejercicio genera una gran cantidad de residuos orgánicos que pueden ser tóxicos. No estoy hablando propiamente del lactato, sino de otros que se dan simultáneamente. Entonces, para, además de remover el lactato, lograr restablecer el estatus hídrico, lograr restablecer todas esas respuestas metabólicas que hay, lo más indicado es continuar con un ejercicio de muy baja intensidad y el más recomendado siempre será caminar. En algunos animales, como es el caso de los caballos colombianos de silla, que hacen ejercicio muy intenso por lo general en todos sus entrenamientos, también se les recomienda intercalar galope y caminar, pero es un galope libre, no es un galope, digamos, el que se utiliza en exhibición. Caminar al menos media hora y esa caminada intercalarla con el galope. Eso hace nuevamente que las fibras de contracción lenta sean capaces de consumir el lactato en exceso y de que haya nuevamente restablecimiento de todas esas respuestas que ya les conté. Es muy importante siempre recomendar nunca dejar el caballo quieto inmediatamente, es decir, parar el ejercicio intenso y dejarlo en el ensilladero o amarrado, en fin, o llevarlo a pesebrera inmediatamente, porque este es uno de los problemas que genera más fatiga muscular y dolor. Tengo dos preguntas yo acá en el chat. Muchas Ok, gracias, doctora Angélica. ¿Qué otros parámetros fuera del lactato y frecuencia respiratoria y cardíaca puede tener en cuenta para no tener un sobrecalentamiento? sobrecalentamiento, me imagino que estamos hablando de sobreesfuerzo, eh, posiblemente a eso es lo que se refiere. Bueno, la frecuencia cardíaca, respiratoria y lactato siempre serán los indicadores más importantes de intensidad y esfuerzo en el ejercicio, por lo menos son los que hasta ahora hemos utilizado más y han sido más sensibles. Sin embargo, para evitar el sobreesfuerzo, yo siempre recomiendo que se haga un perfil de iones y gases y se haga bioquímica sanguínea. Esto no es difícil, esto pareciera de pronto una cosa ya muy compleja, pero créanme que los equipos que se utilizan para esto son portátiles, son fáciles de manejar, arrojan la información de manera inmediata, o sea que ustedes pueden
conocer si hay algún tipo de desbalance electrolítico, si hay una deshidratación muy severa, eso también me habla de sobreesfuerzo, y la bioquímica sanguínea, pues ahí puedo hacer evaluación de enzimas musculares. Y les cuento que en mi experiencia ha sido de gran ayuda porque algunos animales hacen deshidrataciones y desgaste muscular muy rápido. A los 10 o 15 minutos del ejercicio ya se notan deshidrataciones del 8% más o menos, que son bien importantes. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta del doctor Roberto Flores. ¿Es recomendable el uso de productos a base de ATP antes de las carreras? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque digamos que ha sido ampliamente utilizado, han sido pues los productos que tienen este tipo de composición en todas las disciplinas deportivas. Y hay que recordar que los sustratos energéticos para el ejercicio son finitos, tienen un tiempo de uso específico de acuerdo a la intensidad del trabajo y la duración. El ATP y la fosfocreatina son em, sustratos energéticos que se utilizan muy rápidamente en los primeros segundos del ejercicio. Entonces, en aquellas disciplinas que son explosivas puede ser útil, pero en las disciplinas que son de resistencia o de largo aliento, que pueden demorarse más de 5 minutos su ejecución, realmente no hace la diferencia, porque no es un sustrato que dure mucho tiempo en circulación. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta. Me dicen, ¿depende la raza para iniciar el amance? Una pregunta. ¿Hasta qué edad pueden crecer los potros? Dos preguntas ahí mismo. Ujú. Bueno, lo que tiene que ver propiamente con Doma, yo digamos que no es exactamente mi tema específico, pero les cuento en mi experiencia y lo que me ha servido para mí el hecho de que empiece a amansar el potro, ojo, no a preparar para el trabajo, sino al amansar el potro desde los primeros días de vida. Eh, He trabajado con natación y he podido hacer, digamos, a nivel experimental en este momento animales de 3 meses que han quedado huérfanos y tienen incluso ya dificultades conductuales, empezar a entrenarlos. ¿Pero por qué? Porque se hizo un avance a partir del primer mes de edad. Son animales que responden al cabestro, son animales que se permiten hacer estiramientos y que obedecen muy bien al control de la cuerda. Entonces, para mí, amansar propiamente los caballos, ojalá lo hiciéramos desde el primer día de vida. Pero si estamos hablando de iniciar al uso de la embocadura, al uso de la montura, empezar el trabajo propiamente, eso depende de cada disciplina deportiva. Para mí, deberíamos esperar siempre que el animal tenga una madurez física suficiente para desempeñar el ejercicio. Yo consideraría que a partir de los 4 años sería una buena edad para empezar a trabajar en su deporte o en su actividad física propiamente. No quiere decir que los 4 años anteriores no hizo nada. Los 4 años anteriores son el proceso de acondicionamiento e iniciación. Ahí es cuando, por ejemplo, se trabajan ejercicios de piso. Los potros se pueden trabajar y los potros hasta los 4 años se pueden trabajar haciendo entrenamiento, pero desde el piso y fortaleciendo musculatura dorsal y musculatura de piernas desde el piso, trabajando cuello desde el piso. Y cuando ya sea época de montarse, pues arrancar a partir de los 4. Ese es como mi opinión al respecto. Perfecto, gracias, Angélica. Existen dos preguntas más. ¿Qué tipo de alimentación es administrada para estos animales? Estos animales, me imagino que los animales de deporte, ok, eso depende también Sí. mucho. Quizás pues los compañeros de Italcol tienen un poco más de conocimiento al respecto, pero la alimentación, básicamente recuerden que siempre en cualquier tipo de animal tiene que haber una alimentación de sustento, de mantenimiento que corresponde a su peso y adicional a eso van a haber unos factores que permiten calcular cuál es la cantidad energética adicional que necesita según la actividad física que desempeña. Entonces, por eso existen alimentos que suplementan la actividad física según la intensidad del trabajo que hace.
Entonces, no les puedo decir si la dieta de estos animales es específicamente de esta forma, se debe hacer así, o se deben utilizar estos productos. Eso digamos que no sería responsable, porque hay que ver cada animal, su peso, cuánto de sus requerimientos básicos está siendo suplido por el forraje, ¿cierto? Y cuánto debería suplementarse de acuerdo a la actividad física que desempeñe. Lo que sí les puedo decir es que son animales, los animales de alto desempeño requieren una suplementación de grasa adicional, no de energía, no de azúcares, sino de lípidos que ellos puedan utilizar. Los caballos son buenos utilizadores de grasa vegetal para eso. Sebastián, tengo otras preguntas acá que me siguen haciendo por el interno. ¿Me Helber, escuchan? Helber, sí, ¿cómo estás? Mira, Por supuesto. doctora, Hola. ¿qué más, doctora? Eh, doctora, mira, la pregunta así, casualmente muy parecida a una que yo hice. Después del trabajo intenso, ¿qué diferencia hago para diferenciar alcalosis, acidosis, alcalosis a nivel de campo? ¿Y qué tratamiento me sugiere para cada uno de los dos? Bueno, esa es una pregunta compleja y ahí es donde yo les reitero, es importante acompañarse de unos diagnósticos un poco más profundos, porque a nivel clínico, es decir, desde afuera, con los sentidos, es muy difícil determinar si un caballo posterior al ejercicio está haciendo alcalosis o acidosis. Uno asume que en caballos que apenas están entrenando, en caballos que muy jóvenes o en caballos sobreentrenados se produce acidosis metabólica. Pero se asume, eso es algo que no debemos dar como por sentado. Los animales mejor entrenados usualmente hacen alcalosis. La alcalosis metabólica producida en un buen entrenamiento o por buen ejercicio básicamente requiere una recuperación adecuada, caminar el caballo, que él pueda nuevamente recuperar su hidratación a través del agua de bebida voluntaria y básicamente la alcalosis se corrige sola. Pero en los casos de la acidosis ya tendríamos que entrar a indagar la causa de la acidosis, porque esa causa puede ser disminución del bicarbonato, puede ser la actividad de algunos iones, como por ejemplo el cloro, que puede perderse de forma bien abundante a través del sudor o a través de la actividad renal. Entonces no te podría decir exactamente en la acidosis que hay que hacer, lo que sí es que tiene que diagnosticar la causa exacta de por qué se produce la acidosis en esos animales sobreentrenados. Ok, doctora. Y otra pregunta que siempre se la hacen a uno, ¿el Gatorade sirve para hidratar en cabalgata? Sí, esa pregunta siempre nos la hace. A ver, el Gatorade es un producto que tiene una composición electrolítica que al parecer no es la más adecuada para humanos. Digamos que yo no soy la más amiga de utilizar productos que no estén diseñados para caballos, pero en los casos en los que no podamos acceder, digamos, a ninguna suplementación diseñada para caballos y tengamos una situación en la cual corregir una pérdida de electrolitos, pues puede funcionar. Sí, no estoy diciendo que se vaya a convertir en una herramienta para ustedes trabajar, pero digamos que no se ha visto ni se ha comprobado que tampoco le haga efectos negativos al caballo. ¿Qué recomiendo mejor? Sale muy bien su caballo, ¿cierto? La sal mineral ayuda mucho a mantener ese estatus electrolítico en sus comidas diarias y mejor mantenga una formulación de electrolitos que sean propios para los caballos, que estos sí vienen balanceados con la osmolaridad adecuada para ellos. Listo, doctora. Muchas gracias. Ya no la molesto más. Muchísimas gracias, Helber. Gracias, Elber. Hugo, no sé si Existe habría otra pregunta más. sí, una pregunta más, la última. Dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué tiempo más o menos se puede ver cambios en la musculatura de un caballo una vez que se inician los entrenamientos y el cambio de la alimentación requerida por el animal? Muy bien, esa pregunta es muy buena, es muy importante, porque como les decía, las adaptaciones biomecánicas y osteomusculares son las últimas que suceden en un protocolo de entrenamiento.
Estamos hablando de que las primeras adaptaciones ocurrirán a los 2 meses, y ustedes a los 4 meses van a ver el animal regulando muy bien, si el entrenamiento fue bien diseñado, cardiorrespiratoriamente muy bien, lo que nos dice que a los 6 meses aproximadamente ustedes van a empezar a ver cambios en la musculatura y el desempeño muscular. A partir de los 6 meses aproximadamente es mi experiencia. Muchísimas gracias, Angélica. No sé si tenemos más preguntas por algún chat. Hugo. No, ¿Tienes alguno más? yo creo que continuemos. Listo, aprovechemos, muchísimas gracias, agradecemos totalmente a la doctora Angélica Zuluaga por su participación, por haber colaborado también con nuestra empresa Italcol, que el objetivo de estas conferencias pues Con todo es lograr esto. para servirles. Que estén muy bien todos. Listo, Angélica, muchísimas gracias por tu participación. De igual forma, pasamos a hacerles de acuerdo. Estas conferencias están siendo programadas, organizadas, incluso dictadas en su mayoría por técnicos pertenecientes a la empresa Italcol, Italcol Colombia, Ecuador y Panamá. No solamente en la línea Equino, sino también en las demás líneas comerciales que ustedes pueden ver en pantalla y más opciones que ustedes pueden encontrar dentro de italcol.com o visitando nuestras páginas en redes sociales, en Facebook como Italcol Corporativo o en Instagram, que estamos como Brío Comunidad. Chatéennos directamente y serán todos destinados hacia un gerente de zona que esté mucho más cercano a ustedes. No sé si tenemos a la doctora Luisa Escudero conectada por ahí. Sí, claro que sí. Estamos aquí Luisa, entonces ¿cómo ya. estás? Bien, gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por nuevamente compartir este espacio. Les venimos a traer un tema muy interesante y es la condición corporal en equinos. Es importante determinar la condición corporal desde el principio, desde lo básico, entrar a analizar el caballo desde lo básico para poder llegar al éxito o al objetivo final que queremos realizar con este caballo. Iniciamos con algunas preguntas que normalmente se nos presentan y es ¿cuál es el mejor alimento concentrado que le puedo dar yo al caballo o que le puedo ofrecer? Realmente todos nuestros concentrados tienen una formulación balanceada y correcta para lograr que el caballo sea el mejor o se desempeñe de la mejor manera de acuerdo a su objetivo físico o su etapa fisiológica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mejor concentrado? El que en ese momento se le adapte al caballo, ¿cierto? Entonces, por eso en este punto debemos definir la etapa fisiológica, si es un potro, si es una yegua en lactancia, si es una yegua gestante, y qué quiero lograr, si quiero lograr que sea un caballo de pista, si quiero lograr que sea simplemente un caballo de descanso, que sea un reproductor o una yegua de cría. Otra de las preguntas interesantes que nos realizan es, quiero engordar a mi caballo, ¿qué le puedo dar? Nos tenemos que ir a la base de la alimentación del caballo y es preguntar o preguntarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo desde esas bases de la alimentación y revisar los principios básicos, entender que el caballo es un herbívoro no rumiante. Un herbívoro quiere decir que su sistema digestivo, su población bacteriana o su población microbiana está diseñada para degradar fibra principalmente, ¿cierto? Entonces, irnos al principio básico de la alimentación es lo más importante para determinar cómo va a empezar a darle condición corporal ideal a ese caballo. ¿Qué forraje está consumiendo? ¿Qué cantidad de forraje está consumiendo? El agua está a voluntad, está fresca todo el tiempo. Las camas están limpias, el caballo tiene bienestar. El plan de desparasitación está al día, sus dientes están, digamos, acordes a la edad, están acordes sin que no estén lacerando los carrillos, que el caballo esté comiendo adecuadamente. Son muchos factores que debemos tener en cuenta. ¿Qué suplemento o qué medicamento le puedo dar para que gane más condición? También nos tenemos que ir a qué aspecto quiero mejorar realmente del caballo, ¿cierto? En este momento tenemos nutracéuticos desarrollados casi que para cada sistema. Si quiero mejorar aplomo, si quiero mejorar alzada, si quiero mejorar condición corporal, definir para qué quiero ese caballo y qué le quiero mejorar para definir realmente qué medicamento o qué suplemento puedo suministrar para que gane más condición o para tenerlo en la condición corporal adecuada. Es importante tener en cuenta que es una percepción personal, pero lo que podamos hacer
desde la alimentación y lo que podamos suministrar desde la boca, por decirlo así, va a ser mucho más efectivo en el tiempo y a largo plazo, y va a ser mucho más duradero que de pronto lo que hagamos inyectado, ¿cierto? O de manera más rápida, que se puede metabolizar mucho más rápido en el sistema digestivo, en el sistema, pues en el organismo del caballo. Y nos vamos al principio básico, y de pronto me puedo volver repetitiva con este tema, pero tenemos 3 factores que debemos tener en cuenta y que son claves al momento de poder realizar un plan de alimentación. Y es, si tengo estos 3 factores: forraje a voluntad, agua fresca a voluntad y sal mineralizada a voluntad. Ahorita lo decía la doctora Angélica, y la sal mineralizada es lo que más olvidamos de la dieta de los caballos, y es de los alimentos más esenciales que tiene o que usa el caballo para el desarrollo de sus sistemas, de todos los sistemas o sus diferentes sistemas que tiene: reproductivo, para termorregulación, para, mejor dicho, aminoácidos, formación de proteínas, muchas cosas. Entonces la sal mineralizada hace parte fundamental de esta base de alimentación de los caballos. Y estos 3 factores son el principal factor, o los principales factores para determinar el siguiente paso de la dieta, o sea, qué puedo empezar a administrar luego de. Entonces, ¿qué consideraciones en el programa de alimentación debemos tener en cuenta? Principalmente la edad, en qué etapa fisiológica tenemos este caballo, este equino. Si es un potro, vuelvo y le repito, si es un caballo que va o que se va a empezar a preparar para alguna competencia. Si es un caballo que realmente no hace ningún trabajo, pero está perdiendo condición corporal, ¿cómo puedo recuperarle? O por el contrario, si de pronto es un caballo muy adulto que realmente ya no está trabajando mucho, que ya está solamente haciéndonos servicios reproductivos, está demasiado en una condición corporal demasiado avanzada, ¿cierto? Ahorita vamos a ver las escalas. Entonces, ¿cómo puedo hacer para disminuir un poquito esa condición corporal y que el sistema reproductivo funcione de mejor manera? El peso es importante. El peso, tanto lo que hagamos con la cinta métrica o con una báscula electrónica, es importante, pero también es importante determinar la condición corporal de ese caballo, que es lo que vamos a ver en este momento, y qué es lo que nos da, digamos, una visión más general de qué es el caballo. A veces a uno lo llaman mucho y es qué le puedo dar al caballo por teléfono, y a veces uno, sin revisar el caballo y digamos que sus bases de alimentación y cómo se ve el caballo en su entorno, es difícil determinar qué es lo mejor para ese caballo. Entonces el peso, importante, la suplementación en el concentrado, no más del 1% del peso vivo. O sea, 3 kilogramos de alimento concentrado al día si, por ejemplo, tu caballo pesa 300 kilos. Ojalá no excedernos de ahí en concentrado. La alzada es importante. Realizar mediciones de alzada es importante según la raza y el andar, para determinar si el caballo va por el camino correcto, que es el que queremos, ¿cierto? Y el objetivo, si queremos un reproductor, una yegua de cría, si lo queremos desarrollar por una pista o de recreo simplemente. Y esto nos lleva a lo que hacemos, o las prácticas que hacemos diariamente en los criaderos, que son supremamente importantes, y es que lo que no se mide no se puede mejorar. Es importante lo que les hablaba, medir alzadas en potros con respecto a su andar o a su raza, ¿cierto? Caballos españoles que estamos buscando mejorar genética, unas alzadas mucho más altas, nuestros caballos criollos colombianos que tienen unas tablas específicas para poder entrar a competencia según el andar. Entonces es importante tener en cuenta estas mediciones, y es importante también tener en cuenta la medición del peso como tal, sea, como les dije ahorita, con cinta métrica o con una báscula electrónica, que es lo que vemos en este momento. Esto nos va a determinar, o nos va a dar un pasito más allá, o nos va a dar otra pista de lo que vamos a querer lograr con ese caballo finalmente. Pues este caballo que vemos en la foto es un caballo trotón galopero más o menos de 7 años, ¿cierto? Es un caballo que es destinado al recreo. Entonces, si lo vemos aparentemente, es un caballo bonito, bien conformado. Alguna persona puede decir, uy, está muy gordo, otro puede decir, está muy flaco, o está bien, en una muy buena condición corporal. Pero por eso se nos vuelve muy subjetivo.
de cada quien saber si está gordo o flaco, de acuerdo a su gusto. Entonces, por eso las tablas que vamos a ver en este momento son tan importantes para ponernos casi que todos un poquito de acuerdo en este tema y poder decir objetivamente si el caballo está en buena condición corporal o no está en buena condición corporal. Puede que este caballo que esté aquí en la pesa me pueda estar pesando 407 kilos. Es un caballo reproductor, macho, trotón galopero, que por su andar, caballo criollo, y por su andar y su fenotipo se desarrolla de esta manera, de cuello ancho, de ancas anchas, de muy buena alzada. Puede que esté pesando 407 kilos y al momento de yo tocarlo, de palparle el cuello y todas estas zonas que vamos a ver enseguida, me doy cuenta que tiene muy buena musculatura y poca grasa, o que puede ser al contrario. Y ya esto me determina qué tengo que empezar yo a mejorar en ese caballo. Sabemos que los extremos no son buenos, ni muy poquito, ni mucho, sino ojalá lograr estar en la mitad. Entonces, la condición corporal. ¿Qué es la condición corporal o qué evaluamos con la condición corporal? También hemos escuchado como condición de Carnes, ¿cierto? Se mide por el balance entre la toma y el gasto de energía. Por eso se mide con respecto a los depósitos de grasa. A mayor depósito de grasa, mayor condición corporal, y a menor depósito de grasa, menor condición corporal. Entonces, esta condición corporal o esta determinación puede estar afectada por diversos factores, como el clima, la disponibilidad de alimento. Si tenemos sequías y no estamos con la disponibilidad de alimento, o al contrario, muchas lluvias o inundaciones, la actividad reproductiva del caballo, el trabajo que está realizando, el estado sanitario, la desparasitación, la condición de su dentadura, volvemos al inicio, ¿cierto? Es importante revisar todos estos aspectos. En la condición corporal existen diversas escalas, del 1 al 5, determinar del 1 al 5 en qué escala de nivel corporal estamos, siendo el 1 lo menos y 5 el máximo, o de 1 a 7. Realmente hay varias escalas e inclusive, según las razas, algunas razas tienen sus condiciones corporales ya muy medidas, pero en general en el mundo usamos una tabla que fue desarrollada por el doctor Hennicke de la Universidad de Texas en el 83, ¿cierto? Que nos mide del 1 al 9. Realmente esta escala fue ya pues publicada en el NRH en el 89 y desde ese momento ha sido, digamos que la tabla que todos los veterinarios y todos los propietarios de caballos podemos usar para determinar la condición corporal en cualquier raza o en cualquier caballo, ¿cierto? Es la más usada y la más adaptada que tenemos en este momento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un método de observación y de palpación. No me gano nada yo, como les mostraba ahorita en la fotografía, pesando el caballo, pero no tocándolo ni observándolo, simplemente fijándome por un número. No es objetivo. Entonces, es un método de observación y de palpación. Al método, primero, inicialmente, debo revisar el caballo visualmente, desde adelante, desde atrás, desde todos los flancos, desde el flanco derecho e izquierdo, y revisar la condición de carnes que tenemos, desde el cuello hasta la base de la cola, la inserción de la cola. Y luego, después de esto, irme a la palpación y revisar esos puntos donde el caballo esté acumulando grasa. Identificar qué es grasa, identificar qué es músculo. La grasa se siente un poquito más suave, inclusive cuando tenemos condiciones corporales muy avanzadas pues, o muy altas, se puede sentir esponjosa. El músculo normalmente se va a sentir un poquito más duro, ¿cierto? Como con más fibra. Entonces, eso nos ayuda a determinar la cantidad de grasa que está acumulando el caballo como tal, ¿cierto? Y también depende mucho de razas. Encontramos razas, un caballo de carreras, por ejemplo, tenemos una condición corporal que puede ser un poquito más bajita. En yeguas de cría estamos buscando de pronto condiciones corporales un poquito más altas. En caballo criollo colombiano buscamos una condición corporal óptima entre el 6, ya vamos a hablar de las escalas, pero que sin dejar de ser atlético se vea muy armonioso en su fenotipo, ¿cierto? Ya nos adentramos a revisar dónde son realmente estos puntos donde se
acumulan la grasa y donde el doctor Henneke nos indica dónde nos podemos basar y qué podemos medir con el tacto, y es detrás del hombro, en la parrilla costal también. En la parrilla costal es importante poder tocar costillas, poder sentir espacios intercostales, más no verlos a simple vista. La inserción de la cola. La inserción de la cola es también importante. El lomo, la cruz, ¿cierto? La inserción de los hombros y la cruz, y el cuello. Esos son los 6 puntos que determinan en qué puntos se está acumulando la grasa y qué cantidad de grasa estamos acumulando. El cuello es, digamos, una de las principales partes o porciones del cuerpo donde se puede evaluar estos depósitos de grasa. En animales extremadamente delgados se puede apreciar la estructura ósea del cuello. E inclusive el surco yugular, ¿cierto? Bien marcado en animales que están en condición corporal 1 o 2. Animales que de pronto están en un nivel más alto de condición corporal, en un nivel 8, el cuello se caracteriza por estar rodeado completamente de grasa. ¿Cuál sería lo indicado? Por lo menos estar en una condición corporal entre 5 y 6, donde yo pueda tocar o lograr tocar algunos acúmulos de grasa, más no excesos de grasa en esta porción del cuerpo, el cuello como tal. La cruz donde está la inserción de los hombros, ¿cierto? La inserción es una parte o es una porción muy prominente que realmente siempre vamos a lograr ver, sea desde atrás o sea desde los laterales. Pero es importante realizar o mirar que tenga muy buena composición, que tenga muy buena grasa, que tenga también parte de músculo, ¿cierto? Las estructuras en caballos que están en condiciones corporales muy bajas, las estructuras están muy visibles y no es lo indicado. Que yo pueda palpar apófisis espinosas no es tampoco lo indicado. Entonces, en un nivel 5 se presenta una cruz más redondeada, en un nivel 6, inclusive en un nivel 8, ya se va empezando a perder esas inserciones, ¿cierto? Entonces, es importante poder lograr ver la prominencia, más no ver los huesos como tal. El lomo es una de las primeras áreas en las que se deposita grasa conforme un caballo va ganando peso. Y la grasa, en primer lugar, se va acumulando alrededor de los órganos corporales y luego en la base de los procesos espinosos de las vértebras. Lo que les decía ahorita, ideal yo poder ir a tocar ese caballo, si puedo tocar levemente esas apófisis espinosas está bien, lo importante es que esté bastante llena esta porción tanto de músculo como grasa. ¿Para qué? Para que el caballo, cuando le pongamos la silla, pues aguante, ¿cierto? No me imagino un caballo que logremos ver apófisis espinosas con algo encima, una silla que esté tallando, va a ser, digamos, que un accidente o una laceración fija. Entonces necesitamos que ese lomo esté bien preparado para recibir tanto la silla como el peso del jinete, que es aparte otra condición importante. La base de la cola. La grasa de esta zona se puede palpar fácilmente. Conforme avanza hacia la obesidad, esta grasa se vuelve más suave, lo que les hablaba ahorita, una grasa que se pueda diferenciar del músculo, más no que no sea esponjosa. Cuando ya llegamos a lograr grasa que se sienta esponjosa e inclusive la celulitis, ya estamos rozando, digamos, esos niveles máximos donde no quisiéramos estar, para evitar procesos como síndrome metabólico equino, que conlleva posteriormente a la minitis, y ya, digamos, algunos procesos que son ya de manejo clínico. Entonces, evitar excedernos mucho en esos depósitos de grasa. Los hombros, detrás del hombro es otra de los puntos anatómicos donde podemos evaluar esos apósitos de grasa. Y las costillas, depósito de grasa en la parrilla costal, lo que les decía ahorita, a distancia no deberíamos poder observar las costillas o esa parrilla costal, pero al tacto se deben poder contar los espacios intercostales. Entonces ya nos vamos a la tabla como tal, que les decía ahorita, del 1 al 9, siendo el 1 un animal completamente emaciado y siendo el 9 un animal obeso, un caballo obeso. Entonces, lo que les decía ahorita, los extremos son malos, no deberíamos de tocar ninguno de los dos, siempre lograr mantenernos en la mitad. Entonces, en la categoría 1, observamos un caballo emaciado, podemos evidenciar las estructuras óseas fácilmente, casi que podemos estudiar anatomía.
procesos espinosos se proyectan prominentemente, lo que les decía, en el lomo. Esto pues obviamente no es un caballo viable para nada, e inclusive un caballo con esta condición corporal puede ser ya un proceso fisiológico, ¿cierto? Un patológico, perdón. Inclusive podemos llegar a determinar que es un caballo con desnutrición y que tenemos que tener un manejo clínico con él para poder, ojalá poder recuperarla, pero inclusive caballos que de pronto están en condición 1 es difícil recuperar. Y es triste ver caballos así, ¿cierto? No quisiéramos, nadie quisiera ver un caballo realmente en estas condiciones. Existe una gran separación entre la parte interna de los muslos, ¿cierto? Semimembranoso, semitendinoso, y no hay presencia de tejido adiposo. Importante tener presencia de tejido adiposo. No mucho, no en exceso, pero es importante tenerlo. Nos vamos al punto 2, y es un animal muy delgado. Las estructuras óseas en el cuello y hombros y las apófisis espinosa todavía pueden notarse, y hay poca grasa cubriendo las costillas. Inclusive las puedo seguir distinguiendo a distancia. El cuello, en el nivel 3, es un caballo ya delgado. El cuello y la cruz y los hombros están acentuados. El maslo o base de la cola sigue siendo prominente, y las apófisis espinosas y puntas de las caderas son redondeadas, pero todavía se pueden observar y palpar las puntas prominentes, que es lo que queremos evitar completamente. Entonces, tenemos la tabla del 1 al 9, a mí me gusta separarla en 3 fracciones, y el 1, 2 y el 3, animales muy flacos, animales flacos, el 4, el 5 y el 6, ya lo vamos a ver, y el 7, 8 y 9, que es otro aspecto. Entonces ya tenemos, digamos que la primera fracción, donde podemos calificar caballos que están realmente delgados, y nos damos en este momento con estas características, ya nos da una idea de cómo clasificar esos caballos flacos o que no tienen muy buena condición corporal. Ya llegamos a un caballo de condición corporal 4, moderadamente delgado. Se pueden percibir grasa alrededor de la base de la cola, ya empezamos a tener algunos depósitos de grasa, una pequeña depresión a los lados de la columna, principalmente sobre el lomo y los cuartos traseros. Ya de pronto las apófisis espinosas se van llenando un poquito más, y se va perdiendo el delineamiento externo de las costillas, o sea, ya también va teniendo un llenado. Ya llegamos a un nivel 5, el dorso está nivelado, las costillas no pueden diferenciarse visiblemente, pero pueden palparse con facilidad. Esto es importante, inclusive para procedimientos médicos, es importante para ecografías, sobre todo por medio de los espacios intercostales podemos identificar dónde están ubicados muchos órganos. Entonces es importante que logremos esta condición corporal. La grasa sobre la base de la cola se empieza a sentir esponjosa, pero todavía es una grasa muy aceptable, y la cruz está redondeada sobre las apófisis espinosas. Esto quiere decir que ya el lomo también está lleno, y que el caballo aguanta fácilmente una silla y el peso del jinete, obviamente en su edad correspondiente. Número 6, moderadamente carnoso. Se empieza a depositar grasa en el cuello, ¿cierto? En esta fotografía lo podemos observar. La cruz, inclusive podemos todavía ver estructuras. Las costillas también empiezan a sentirse un poquito más llenas y esponjosas. El lomo ya se ve mucho más redondeado, ya no vemos estas puntas, y la base de la cola ya llenó, ya la cola empieza a hundirse. Entonces aquí ya estamos en un punto en el que es crítico pasarnos de ahí. No deberíamos, a menos, todo esto depende obviamente de las razas y de las funciones que queremos lograr con estos caballos. Yeguas de cría, reproductores, pueden estar en este estándar del 6. Caballos de pronto españoles que están en concursos de morfología pueden llegar incluso hasta un 7 por su condición corporal, pero nuestro caballo criollo ojalá lo mantuviéramos entre el 5 y el 6, ¿cierto? No pasarnos de allí, dependiendo obviamente del estado fisiológico, en el punto en el que queremos tener el caballo y la actividad que esté realizando. Yeguas de cría, yeguas gestantes, lactantes, en niveles menores a 5, son yeguas que no van a soportar bien la lactancia y que vamos a tener que recuperar luego muchísimo en condición corporal. Vemos esas yeguas completamente flacas que decimos, le voy a quitar el potro, le voy a quitar el potro más rápido porque me está pasando la yegua. Entonces, ¿qué debemos lograr? Que esas condiciones corporales al momento del parto y de la lactancia, la yegua llegue adecuadamente a estos estados. Entonces,
repito, la condición ideal, ojalá los pudiéramos mantener en 5, y ya cuando tenemos caballos en 6 es porque son yeguas de cría, reproductores, o que realmente están en continuo entrenamiento, o que llegan a estar en pistas, caballos de pronto que están en pistas, pero que tienen un entrenamiento y una intensidad bastante alta. Debemos tener en cuenta que los caballos son atletas, y un atleta, digamos que en nosotros, por ejemplo, los humanos, un atleta nunca es gordo, nunca es obeso, ¿cierto? Es lleno de fibra, con muy buena energía, tiene un cuerpo ideal de velocidad, para que las articulaciones funcionen correctamente. Igualmente tenemos que traspolar esta misma información casi que a los caballos. Obviamente nos gusta ver caballos armoniosos, un poco más redondos, pero nunca sobrepasando esa línea de tener en cuenta que es un caballo es un atleta, un caballo es un deportista. Ya pasamos entonces pasamos la fase de 4, 5, 6, donde nos podemos mover fácilmente, y ya tenemos las fases de 7, 8 y 9, ¿cierto? Siendo el 7 un caballo carnoso, el surco de la columna es más notorio que en el nivel anterior, o sea, ya está llenando más el lomo, y la grasa sobre el maslo o la base de la cola ya se siente mucho más suave. En el 8 vemos caballos ya gordos, o sea, ya se estima que es gordo, apreciable engrosamiento en el cuello, la zona alrededor de la cruz está llena completamente de grasa, donde ya no se puede diferenciar, y la parte trasera del hombro se fusiona con el resto del cuerpo, o sea, ya no podemos realmente diferenciar estructuras. Aquí ya no podríamos, inclusive estando acá, por ejemplo, en el nivel 7, no podríamos ya diferenciar casi que espacios intercostales, que ya no es un buen signo, ¿cierto? Entonces, ya un caballo en el punto 9 ya también lo podemos llamar patológico. Es un caballo que puede ser muy predisponente a lo que les hablaba ahorita, a síndrome metabólico equino sobre todo, y posterior a esto la minitis, sobre todo porque el estrés que conllevan estas articulaciones en este momento deben ser altas, bastante altas. Entonces eso es lo que debemos cuidar bastante de ese caballo y evitar ese síndrome metabólico, que las principales causas empieza por el engrasamiento de las vísceras, de los omentos y del mesenterio. Todo esto es a nivel que no podemos observar nosotros. Y posterior a esto ya vemos una musculatura llena de grasa, ¿cierto? Una carcasa bastante llena de grasa que no queremos lograr. No es un caballo saludable. De pronto a la vista, para algunas personas puede verse muy bonito, pero realmente no es saludable. Entonces, evitar por lo menos, como les digo nuevamente, los extremos. Por eso, la suplementación estratégica es importante, lo que les hablaba al inicio, realmente revisar. Luisa, ¿puedo molestarte un segundito con una pregunta que tenemos justamente del tema anterior que estabas topando? Sí. Nos está preguntando Sebastián Obando, ¿qué maneras existen para realizar el pesaje de los caballos cuando no se tiene a la mano una báscula? Ok, tenemos la cinta métrica, la cinta que la podemos conseguir en agropecuarias, que se mide por la se me acaba de olvidar en este momento, qué pena, por la capacidad torácica, ¿cierto? Por la circunferencia torácica, por ejemplo. Entonces, con la cinta métrica lo podemos realizar, o podemos realizarlo ya de una manera, digamos, más manual, que es medir la anchura del pecho, ¿cierto? O esa circunferencia, perdón, el ancho del pecho y el largo del caballo, desde el pecho hasta la cola, y tenemos una ecuación que podemos sacar. Si quieren, yo se la escribo la ecuación, que en este momento no la recuerdo bien, entonces si quieren yo le escribo la ecuación a Sebastián para que él la pueda tener. Lo más acertado a la báscula digital es la cinta métrica, es bastante acertada. Tiene una desviación más o menos del 10%. Listo, Luisa. Tenemos otra pregunta, pero quizás va después de suplementación estratégica, que es el tema que vas a ver ahorita. Ok, listo. Entonces, suplementación estratégica. Una vez se determina la condición corporal, se establecen los objetivos para cada ejemplar. Si es un caballo para ejercicio intenso, moderado, que no va a hacer realmente mucho ejercicio, si es una yegua de cría, si es un potro, si quiero aumentar o mantener esa condición corporal, qué alimento concentrado le puedo brindar y qué protocolo de entrenamiento tiene habitualmente, ¿cierto? No le puedo dar un concentrado de niveles calóricos altos
a un caballo que va a entrenar un día a la semana, o que es de recreo, o que es de descanso, por decirlo así, del propietario de cada 8 días. Entonces, por eso es importante revisar primero los principios básicos que tengamos en nuestra pesebrera y después el entrenamiento habitual que tenga este caballo para poder determinar el alimento concentrado ideal para ese caballo. Alcanzar la condición corporal óptima. En el momento en que yo alcanzo esa condición corporal óptima, ¿qué alimento concentrado puedo entonces mantener según ese protocolo de entrenamiento que le estoy dando al caballo? O cuando de pronto me logro pasar de esa condición corporal ideal, cuando ya llego a un 7 o un 8, ¿qué medidas puedo tomar para bajar o para rebajar un poquito esa grasa y esos acúmulos de grasa y ese peso, por lo menos del caballo, ¿cierto? Entonces, tener protocolos de entrenamiento para disminuir grasa. Ahorita la doctora Angélica nos lo decía, la piscina puede ser un entrenamiento importante, reducir las dietas altas en calorías, aumentar fibras y aumentar un poco el nivel del ejercicio, ¿cierto? Puede ser una opción, dependiendo de lo que yo quiero lograr con ese caballo. Si es un caballo que voy a seguir entrenándolo a la misma intensidad, entonces ya revisar de pronto qué dieta podemos lograr. Y eso lo podemos lograr en compañía, por ejemplo, de estas empresas aliadas con entrenamiento deportivo. Manejo importante, y estas son las reglas de oro que no debemos evitar: los forrajes siempre a voluntad. O sea, primero el forraje antes que el alimento concentrado. El forraje nos da la estabilidad para ese sistema digestivo, para recibir el concentrado y optimizarlo de manera correcta. No más de 2 kilogramos de concentrado por ración. No sé si los que están aquí ahora nos acompañaron en la charla anterior que hicimos la semana antepasada. Explicábamos que el caballo tiene un estómago realmente pequeño y que el resto de su sistema digestivo es realmente amplio y largo, y hace todo ese bolo alimenticio hace un recorrido amplio. Entonces, que lo que debemos lograr en esas raciones que debemos de concentrado es que la mayor cantidad de esta ración sea digestible y sea absorbida en el sistema digestivo anterior, en intestino delgado, para evitar que estos almidones o carbohidratos no estructurales pasen al sistema digestivo posterior y haya un proceso de fermentación. Por esto, no más de 2 kilogramos por ración de concentrado por individuo. No más del 1% del peso vivo al día en concentrado, ¿cierto? Respetar horarios. Los caballos son animales de hábitos. Repartir las raciones mientras más mejor, mínimo 2 veces al día. Tenemos acá un ejemplo: si mi caballo pesa 300 kilos y le estoy ofreciendo el 1% del peso vivo, quiere decir que le voy a ofrecer 3 kilogramos de concentrado al día. Ojalá yo pudiera ofrecerle estos 3 kilogramos fraccionados en 3 porciones en el día repartidos. Si lo puedo hacer más, mejor, pero mínimo 2 fracciones al día para respetar esta regla, no más de 2 kilogramos por ración. De pronto, ya vamos a pasar al otro tema. ¿Hay alguna pregunta con respecto a? Luisa, yo tengo bastantes preguntas, pero creo que mejor las hago al final. Vale. Pero tengo algunas preguntas. Ok. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta, vamos a tocar un tema de la transición y cambios en el programa de alimentación. Es muy común que los propietarios quieran cambiar el concentrado, sea porque es una yegua gestante que ya va en su último tercio de gestación, entonces quiero empezar a ofrecerle concentrado de yeguas, sea un potro que ya está en una etapa donde puede empezar a recibir concentrado para potros, un potro que empiece su proceso de entrenamiento, inclusive. Estoy hablando del concentrado como tal. Si quiero empezar a preparar a un caballo para mayor actividad física, porque va a ir a las pistas y lo tenía más bien tranquilo, entonces son cambios que vamos a lograr. Esto con la misma marca o con otras marcas, o si me quiero pasar de marcas de concentrado, ¿cierto? Como tal. Pero también tenemos que tener en cuenta que estos cambios no solo se dan en el concentrado, estos cambios también se dan en los forrajes. Y digamos que poco lo tenemos en cuenta. Y es que nos llegó un lote de pacas de heno o un lote de heno, o tenemos un lote donde pastorean los caballos y de pronto lo pasamos para otro, y puede que no tengamos un bromatológico de
de referencia y puede que estos senos o estos pastos cambien drásticamente sus niveles proteicos, en fin. Entonces, por eso es importante que esos cambios sean paulatinos y darle tiempo al sistema digestivo y a esa población microbiana a que se acostumbre. Entonces, los caballos son criaturas de hábito, lo que les digo, inicialmente, o el caballo inicialmente fue hecho o está hecho anatómicamente para degradar principalmente fibra. Nosotros lo hemos adaptado a las dietas un poco más ricas en calorías, en carbohidratos, para nuestros fines, ¿cierto? Para las pistas, para que nos aguante una cabalgata, en fin. Entonces, son criaturas de hábito que si yo vengo alimentando a mi caballo un año completo con lo mismo, si de un día para otro voy y le cambio abruptamente la dieta, posiblemente voy a lograr cólicos o a lograr alguna diarrea, ¿cierto? Algún trastorno digestivo que no quisiéramos que nos pase, tanto con el concentrado como con el forraje. Cuando se trata de su alimentación y los manejos, los caballos son realmente quisquillosos, por decirlo así, son estrictos. Entonces hemos visto inclusive que caballos a los que se les ofrecía pasto verde, empezamos a ofrecerles heno y normalmente al principio no lo consumen con tanta avidez y nos cuesta lograr a que el caballo se acostumbre. Entonces es en estos aspectos que nos tenemos que fijar. Son herbívoros no rumiantes, lo que les explicaba ahorita, evitar hacer cambios drásticos en esa flora, en esa población microbiana, sobre todo de ciego y colon, donde se da todo ese proceso de fermentación y de degradación de fibras, donde está, digamos, la porción más delicada del sistema digestivo del caballo, y alimentar como un individuo, ¿cierto? Ahorita de pronto en la parte de condición corporal, yo llego a una ganadería y no, o sea, ponerme a evaluar vaca por vaca, a palpar vaca por vaca, obviamente no es posible, ¿cierto? Pero los caballos sí, a los caballos los sacamos de su pesebrera y los evaluamos como individuos. Entonces, como tal, deben ser alimentados según su etapa fisiológica, según su objetivo reproductivo o su objetivo deportivo. Y a eso vamos, factores fisiológicos de etapa, yeguas gestantes. En las yeguas gestantes, entonces, empezar a preparar esa yegua en el último tercio de la gestación. Empezamos al 8º mes a ofrecer concentrado para yeguas, entonces, ojalá ofrezcámoslo un poquito antes, ¿cierto? Empezar por lo menos 10 días antes a hacer ese cambio de concentrado, del que veníamos dando el caballo adulto normal, sea brío adulto, sea podium, sea caballos de fuerza, al concentrado de yeguas. ¿Para qué? Para poder empezar a preparar esa yegua para el crecimiento en el último tercio de la gestación de ese potro, de ese músculo esquelético, de ese sistema musculoesquelético que realmente se hace crecimiento avanzado del potro. Las yeguas lactantes que pierden bastante condición corporal por el trabajo que tienen que hacer, ¿cierto? O el desgaste. Y los potros, ¿cierto? Cuando tenemos el briopotro, se está indicado a partir del 10 días de nacido, el día 10 de nacido del potro, empezar a dar ese concentrado como una papilla, empezar a acostumbrar a ese potro que empiece a comer de a poquitos. Pensaríamos que el potro puede consumir mucho, no, realmente lo que come es muy poquito, menos de un puño en los primeros días. Entonces, todo ese tipo de cosas es acostumbrar al caballo y a ese sistema digestivo a recibir el concentrado de la mejor manera. Los potros en crecimiento, evitar engrasar mucho esos potros, evitar tener unas condiciones corporales altas en los potros. Ojalá los potros los pudiéramos mantener entre 4 de condición corporal, o sea, y realmente evaluarle la condición corporal a un potro pues es difícil porque sigue en crecimiento, está en crecimiento. Entonces, por lo menos mantenerlo en un nivel 4 más o menos, donde podamos observar costillas por lo menos, donde podamos ver ese crecimiento adecuado de ese potro. Y potros en proceso de adiestramiento, cuando empezamos a exigirle a un potro en el que no estábamos ejercitando en lo absoluto, que solamente salía de pronto a potrero con la mamá y que después lo soltamos de pronto a potrero en el destete, o que simplemente va quedando en la pesebrera pero sin hacer mucha actividad física, tenemos que empezar si vamos a empezar a aumentar actividad física, revisar desde la parte de la dieta que tenemos que empezar a aumentar, ¿cierto? La porción de forrajes, tanto la porción de forrajes como tanto la porción energética que le vamos a empezar a ofrecer en el concentrado. Factores climáticos son supremamente importantes a tener en cuenta, inviernos, veranos. Nosotros obviamente tenemos, inclusive Ecuador,
pues no tenemos unas estaciones realmente muy marcadas, pero sí tenemos lluvias donde hay inundaciones y tenemos sequías completas donde, como lo ven en esta foto, estos caballos no tienen absolutamente nada de pasto para consumir. Entonces son caballos que posiblemente en muy poco tiempo empiecen a perder condición corporal. Lo que les hablaba ahorita, perdón, lo que les hablaba ahorita, caballos que están acostumbrados a consumir pastos, forrajes verdes, y pasamos abruptamente a consumir henos, pastos más secos, tenemos que darle al caballo que se acostumbre, a que se adapte a estos forrajes, y entonces hacer unas mezclas de estos forrajes es importante. También planear, según estas épocas del año, que no quedarnos sin forrajes, ¿cierto? Es muy común ver que el heno empieza a escasear, sea en invierno o sea en lluvias, o por cualquier otro factor. Entonces, tener opciones en la pesebrera para poder empezar a hacer ese acostumbramiento del caballo y reemplazarle, sobre todo, esas fuentes de forraje. Cuando pasamos, por ejemplo, de no hay heno, no hay pasto verde, pero entonces tenemos el pellets, por ejemplo, los pastos pelletizados. Entonces, ahí sí que debemos hacer un proceso de adaptación importante, y sobre todo la presencia del agua en las pesebreras, agua fresca y limpia a disposición todo el tiempo es importantísimo con estas dietas, sobre todo tan secas. Importante lo que les decía de los lotes de heno. A veces nos llegan henos muy ricos en hoja, muy ricos en hoja, con muy buenos niveles bromatológicos, pero de pronto en el otro lote nos llegan henos muy paludos. O sea, esto realmente el caballo lo empieza a extrañar y la condición corporal empieza a disminuir drásticamente. Igualmente cuando soltamos caballos a praderas con muy buen pasto, empezamos a ver que la condición corporal empieza a aumentar tanto que debemos empezar a tener, digamos, en cuenta, bueno, si mi caballo está, pues pueden haber los dos escenarios, ¿cierto? Si mi caballo está consumiendo muy buena cantidad de fibra, entonces ¿cómo ajusto? O muy buena cantidad de forraje, entonces ¿cómo ajusto esa dieta para que sea óptima, ¿cierto? En condición de materia seca, por ejemplo. Factores condicionantes, el tipo de trabajo. Lo decía ahorita, caballos de trabajo intenso, caballos que trabajan 5 días a la semana, 40 minutos diarios, tienen un desgaste energético alto, muy alto. Entonces son caballos que de pronto necesito ajustar la dieta en forrajes y en concentrados altos en calorías, ¿cierto? O más altos en calorías. Caballos de trabajo moderado, más o menos para un podium, para un caballo de fuerza, puedo empezar a ofrecer, ¿cierto? Entonces, cada caballo te va mostrando cuál es el concentrado y el forraje que necesita. Y caballos de pronto con procesos de laminitis, que es muy común ver, caballos que no son aptos para consumir concentrado, que no lo toleran de buena manera. Entonces, ¿qué opciones tenemos en el mercado para empezar a ofrecerle a estos caballos? Por ejemplo, la alfalfa, ¿cierto? La alfalfa es un alimento que si bien es de muy alto nivel proteico, es bastante digestible, nos aporta energía, fibra y minerales, esto sin descuidar el aporte que hace la base forrajera, sea el heno o sea el pasto. Y animales en sobrepeso, les decía, los dos extremos, animales que tengan mucho sobrepeso, poder empezar a revisar qué vamos a hacer en esas dietas, qué vamos a cambiar para bajarles ese sobrepeso de acuerdo a esos tips que ya vimos, desde la medición del peso como tal, por báscula, por cinta, por la ecuación, y con el método de condición corporal que tenemos en este momento de la tabla de Heneke. ¿Cómo hacer el cambio? Los cambios deben ser graduales, mínimo, ojalá, entre 7 y 10 días. Este tiempo permite que el sistema digestivo del caballo se ajuste a los nuevos niveles de nutrientes que se digieren, y también da tiempo para acostumbramiento por el comportamiento selectivo que tienen estos caballos. Nuestros caballos son supremamente selectivos, lo hablábamos ahorita. Entonces, esto es un periodo para acostumbrar, para mirar, observar tanto el cuidador como el propietario que el caballo esté aceptando bien la nueva dieta y que su condición corporal esté manteniéndose o estemos alcanzando el objetivo que queramos. Entonces, la recomendación,
empezar el día 1 y 2 con el alimento actual en un 75% y alimento nuevo en un 25%. El día 3 y 4 ya podemos equiparar los dos volúmenes. En el día 5 y 6 ya le bajamos al alimento actual y le subimos al 75% al alimento nuevo, y ya en el día 7 lograr ese ofrecimiento al alimento nuevo total. Entonces es importante hacer este tipo de acostumbramientos. Tenemos unas razones importantes por las cuales, por qué suplementar con brío, ¿cierto? Y son factores que están en la literatura. Y es, por ejemplo, nosotros trabajamos cuidando la integridad intestinal, con simbióticos. ¿Qué son los simbióticos? La unión de prebióticos y probióticos. Se ha demostrado que la adición de probióticos y prebióticos a la dieta es beneficiosa para reducir la incidencia de trastornos digestivos, mejora la digestibilidad y la absorción de nutrientes. Entonces, caballos alimentados con pro y con prebióticos son capaces, se adaptan mejor a estos cambios de alimentación. La digestibilidad, trabajamos con ingredientes extruidos, como el maíz, como estos almidones, que son los principales componentes de la alimentación, que ayuda a la gelatinización de almidones y que la digestibilidad de estos almidones sea mejor y se haga en sistema digestivo anterior, preileal, ¿cierto? Presentación multipartícula, mejorar el consumo y la salivación. La salivación es supremamente importante en los procesos de digestión. Es el proceso inicial y es el proceso por el que empieza el caballo a hacer la digestión. Entonces, entre más salivación logremos, muchísimo mejor. E indudablemente la palatabilidad, ¿cierto? El bienestar que le vemos a ese caballo es importante. Y el aroma banano que tenemos incluido en nuestros productos, pues va a hacer que el caballo de pronto acepte de mejor manera estos alimentos. Los cambios en la alimentación se evidencian normalmente a partir del día 20, iniciada la nueva dieta. O sea, cuando estemos 100% con nuestra nueva dieta, más o menos al día 20 podemos iniciar a ver cambios. No nos podemos apresurar, porque todos los individuos son diferentes, no estamos trabajando con matemáticas, entonces no todos asimilan de la misma manera. Y aquí vemos los otros 4 aspectos importantes con los que trabajamos nosotros, que más o menos al día 20 empiezan a notar ustedes. La estamina, la alta inclusión de aceites, ¿cierto? La alta inclusión de aceites en las dietas aporta energía de manera muy segura. Entonces, caballos que tienen un desgaste energético bastante alto, con un acostumbramiento de 4 a 6 semanas, con dietas altas en aceites, ¿cierto? Vegetales, es importante porque el caballo empieza a aprovechar, digamos, que esas reservas de grasa como energía. Entonces, trabajamos bajo esa premisa de generar o suministrar un poco más de energía a partir de los aceites. En desarrollo, aminoácidos críticos para cada etapa. Hablamos sobre todo de potros, ¿cierto? El concentrado para potros, el brigopotros, está desarrollado con aminoácidos como la lisina y la treonina, que nos ayudan, son aminoácidos críticos para el desarrollo de la musculatura y de la alzada como tal. Protección integral en antioxidantes y balance mineral, un balance mineral, un núcleo mineral bien balanceado junto con vitamina E para ayudar a los antioxidantes, ¿cierto? Para estos procesos oxidativos. Vitaminas de complejo B, estructuras de aplomos, ayudar a las estructuras de estos aplomos. Entonces son factores que empezamos a ver después que el caballo empieza a acostumbrarse a esta nueva dieta. Muchas gracias. Luisa, muchísimas gracias por tu conferencia. Tenemos algunas preguntas que han sido formuladas dentro de los chats. Te voy a hacer la primera pregunta mientras revisamos los demás. La primera pregunta va así. Tengo una yegua, caballo criollo colombiano P3, en gestación con 5 meses. Quisiera saber si en todo el proceso de gestación le sigo dando el mismo concentrado que utilizaba para entrenamiento para pista o le tengo que dar un concentrado especial por estar en gestación. Sí, en este momento, o sea, las yeguas tienen una gestación más o menos de 11 meses, ¿cierto? Hablamos que más o menos puede durar 11 meses, entonces lo indicado del concentrado para yeguas en gestación es empezar a ofrecerlo a partir del 8º mes de gestación. Entonces puede seguir hasta un
unos días antes de que cumpla el 8º mes de gestación y empezar la transición a un concentrado de yeguas especial. Brío yeguas, ¿cierto? Que te sirve para ese último tercio de la gestación y toda la lactancia. Ese concentrado de yegua lo debes de seguir suministrando o ofreciendo a la yegua hasta que termine la lactancia. Perfecto, Luisa. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué alimentos tienen restricciones para la dieta de los caballos? Esto guiado por la cantidad y por los problemas digestivos. Sobre todo los carbohidratos, ¿cierto? Hablábamos que el caballo es hecho casi que en su genética e inicial y principalmente para su sistema digestivo está hecho principalmente para degradar fibras y su población microbiana en yegua y colon actúa degradando fibras y esa degradación actúa como energía para proveer el caballo. Pero cuando nosotros agregamos a las dietas carbohidratos no estructurales que lo podemos encontrar en los almidones como el maíz, por ejemplo, en los azúcares como la melaza, de pronto todos estos subproductos que también hacen parte de estos carbohidratos no estructurales como los salvados, la avena. Entonces, cuando empezamos a suministrar estos carbohidratos no estructurales y nos pasamos, tenemos una ecuación, ¿cierto? 4 gramos al día por kilo. Cuando logramos pasar esta ecuación, ya empezamos a ponerle un riesgo a ese sistema digestivo del caballo y empezamos a causar trastornos digestivos. Esta era la pregunta, no sé si la respondí bien. Sí, Luisa, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo recomiendas entrenar un animal joven antes de iniciar trabajos de intensidad? Me refiero a trabajos en zona 1 o 2. Bueno, qué lástima que se nos fue la doctora Angélica, que es realmente la deportóloga aquí, pero lo que hablan los expertos en entrenamiento es ojalá empezar a entrenar esos caballos por lo menos caminando 10 minutos antes de ponerle inclusive la silla o inclusive con la silla puesta, pero caminándolos. Luego ya entra pues como el jinete a hacer su trabajo. No sé si esa era la pregunta o si es antes de empezar el proceso. Sí, O sea, antes de más o menos montarle la guiado, silla. ¿desde cuánto tiempo también, quizás desde cuánto tiempo puede un animal empezar a empezar a darle mano para entrenarse? No, inclusive lo podemos apreciar en Normandía. Ustedes pues, Normandía es un centro aquí en Antioquia que es muy aliado nuestro, donde se ha empezado a incursionar bastante, creo que son de los más pioneros en el tema de piscinas, y hemos visto potrancas desde los más o menos 9 meses en piscina. Entonces a los potros los podemos empezar a entrenar en el piso, sin ponerle nada encima, sin ponerles peso, en piscina, por ejemplo, desde esa edad, y se desarrollan muy, muy bien, y lo toman de muy buena manera. El potrero es indispensable para estos potros en crecimiento y ya dependiendo obviamente de la raza, empiezan los trabajos, ¿cierto? O los procesos de adiestramiento. Nosotros en el caballo criollo normalmente se empieza de 25 meses, 26 meses, ojalá lo pudiéramos llevar un poquito más allá de acuerdo al desarrollo óseo y muscular del caballo, del potro en este caso, pero eso es lo que más o menos maneja. Ok, por acá tenemos otra pregunta. Va así. Buenas tardes. ¿Altas frecuencias de desparasitación pueden afectar negativamente la alimentación? ¿Realmente cada cuánto es necesario desparasitar? Sí, altas cargas de desparasitante, digamos, indiscriminado, primero nos puede afectar un tema de resistencia, ¿cierto? Que en el momento en el que de verdad necesitemos que el producto actúe, ya digamos que esa población microbiana va a crear alguna resistencia a los productos y no va a actuar de manera correcta. Eso por un lado. Por el otro lado, también podemos estar interviniendo de manera negativa en esa población microbiana que, si bien es población microbiana, hay microbios buenos y malos, por decirlo así, ¿cierto? Pero los dos interactúan, siendo más los buenos que los malos. Pero cuando empezamos a barrer con esa población microbiana con tanta frecuencia, pues barremos con todo lo que hay, buenos y malos. Entonces tampoco es deseable hacerlo de manera tan permanente. Los probióticos y los prebióticos ayudan a repoblar esos sistemas de población microbiana,
por eso es importante incluirlos en las dietas de los caballos. ¿Cuál es la recomendación? Digamos que por laboratorio o por práctica común tratamos de hacerlo cada 3, cada 4 meses, pero lo indicado, y es si tenés una población de animales grandes en alguna pesebrera, hacer un pool, una muestra de coprológico, llevarla al laboratorio y revisar realmente qué parásitos nos están afectando a la, pues ¿cierto? ¿Qué parásitos nos están afectando en general a la población para poder usar el producto adecuado, ¿cierto? Una ivermectina o un paracetamol o una, ¿cierto? Dependiendo digamos que de la carga parasitaria y el tipo de parásito que encontremos en ese pool, podemos determinar cuál es el mejor producto para desparasitar. Si realmente es una yegua, un caballo solo tuyo, pues poder hacer una desparasitación periódica más o menos de 3, 4 meses y ojalá rotar el principio activo con el que lo hagas. Luisa, por acá tenemos una pregunta. Vamos a intentar sintetizar las preguntas porque hay algunas muy parecidas dentro del chat y de algunos chats internos para aprovechar mejor el tiempo. Entonces, más o menos una va así. Un caballo que entrena 6 días a la semana, ¿cuánto debe comer para compensar su gasto energético? Tenemos unas 4 preguntas parecidas que tienen que ver con cuántos días de entrenamiento y cuánto tiene que suplementarse un caballo. ¿Me la repites, por favor? Qué pena, Sebastián, que no te escuché bien. Justo esta pregunta en específico es, un caballo que entrena 6 días de la semana, ¿cuánto debe comer para compensar su gasto energético? Bueno, es importante lo que les decía, no sé si se los dije ahorita, a veces lo llaman a uno por teléfono y dar una dieta sin poder medir es difícil, ¿cierto? Entonces, si tenemos un caballo que está trabajando 6 días a la semana, por lo menos 40 minutos al día, es un caballo que tiene una demanda energética alta, un gasto calórico alto, entonces podríamos estar ofreciendo un concentrado alto en estas calorías, ¿cierto? En aceites, por ejemplo, como el brío adulto. Un brío adulto estaría indicado, por ejemplo, en este caso, pero no me atrevo nunca a indicar un concentrado sin saber de base qué tenemos, ¿cierto? ¿Qué tipo de forraje, qué cantidad, sobre todo, de forraje estamos ofreciendo? ¿Cierto? Esto, como les repito, puede que me vuelva repetitiva, pero esta es la base de la alimentación del caballo y puede que yo dé un concentrado supremamente bueno y creamos que estamos dando un concentrado muy, muy alto en energía y muy bueno, pero puede que no le estemos beneficiando realmente al caballo. Entonces, todo es un conjunto, o sea, el concentrado va junto con el forraje. Entonces, esto es lo primero que tenemos, o inicialmente que tenemos que revisar. Luisa, tenemos acá otra pregunta. Son algunas parecidas. ¿Incluir grasas sobrepasantes o grasas extra dentro de la alimentación de un animal para aumentar su condición corporal? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, son 2 preguntas, puede que sean diferentes y muy parecidas a la vez. Entonces, la adición de aceites a la dieta como tal, una adición de un aceite de girasol, aceite de maíz, que es lo que normalmente se utiliza en el mercado, ¿cierto? Aquí en Colombia, sobre todo, encontramos el aceite de mazola. El aceite de girasol es recomendable si lo queremos hacer adicional e inclusive hay unos productos ya diseñados, ¿cierto? Especializados para caballos. Inclusive nosotros venimos también con Brio Energy, que es eso, aceite de canola, aceite de olivas, aceite de girasol, vitamina E, que se le puede incluir extra en la dieta del caballo para generar energía de manera muy segura, ¿cierto? Esto lo podemos hacer, es bueno, ¿cierto? Es recomendable, dependiendo obviamente del gasto energético o de la intensidad de trabajo que tenga el caballo. Esto por un lado. Las grasas sobrepasantes, ¿qué pasa? Que las grasas sobrepasantes están diseñadas para vacas, realmente, para rumiantes, y es porque lo inicial que se encuentra el bolo alimenticio en la vaca es el rumen, donde se da toda la degradación, toda la degradación de alimento, por decirlo así, y toda la fermentación. Entonces necesitamos que esa grasa sobrepase el rumen, por eso se llaman grasas sobrepasantes. Sobrepase el rumen y llegue al sistema digestivo pues al resto del sistema digestivo y se pueda absorber. En los caballos es al contrario, en los caballos lo inicial que nos encontramos es el estómago y de ahí el intestino delgado, ¿cierto? Entonces ahí realmente es donde se da la absorción grande de lípidos y de proteínas. Entonces en este caso estamos hablando de lípidos.
una grasa sobrepasante en caballos pues no tendría sentido, porque igual el lípido entra a intestino delgado y es absorbido inclusive casi en un 85%. O sea, los lípidos o aceites tienen una absorción bastante alta en caballos, en intestino delgado, y lo que pasa y lo que no se alcanzó a absorber pasa a intestino posterior, a sistema digestivo posterior, sego y colon, y no hay una interacción negativa con la población microbiana, sino que pasa derecho realmente. Entonces, son dos, espero haya respondido la pregunta. Sí, Luisa, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Es la adición de germinados de trigo, de maíz o de cebada dentro de una dieta extra del aporte que se da con un balanceado? Ya teniendo animales en potrero, extra de darles el concentrado que estén utilizando, ¿cuál es lo recomendable dar extra en trigo, maíz, cebada? Todos son subproductos, ¿cierto? Todos son subproductos, entonces tenemos que revisar bien digamos, el volumen total de la dieta, lo que les hablaba ahorita de digamos que la premisa de no pasarnos de más de 4 gramos por kilogramo al día en carbohidratos no estructurales. Todos este tipo de subproductos tienen carbohidratos no estructurales, entonces evitar sobrepasar. Entonces los excesos son malos, ¿cierto? Entonces, a veces no es recomendable, entre más doy, es mucho mejor, no hay que mirar realmente qué cantidades de estos subproductos estoy dando versus la cantidad de materia seca de forraje versus lo que estoy dando en concentrado, en balanceado. Perfecto, Luisa. Por último, tenemos una pregunta. Tiene que ver con los animales que pasan en potrero y tienen una suplementación normal de concentrado y aún así tienen condiciones corporales sobre los 7 puntos. ¿Qué recomendarías en la dieta o en ejercicio para poder sintetizar las preguntas para que estos animales alcancen una condición corporal adecuada? Primero, revisar estado fisiológico, ¿cierto? Si son potros que se pueden empezar a adiestrar, que se les puede empezar a aumentar el ejercicio, la actividad, de pronto la cuerda, ¿cierto? Hacer alguna actividad con ellos 30 minutos al día, aumentar. Caballos también, si se pueden empezar a entrenar con un montador, aumentar pues ese gasto energético y revisar las pasturas, si puedo empezar a reducir inclusive si realmente no son caballos que voy a usar para pista, para competencia, sino que son realmente de descanso, entonces empezar a reducir de pronto ese aporte calórico en concentrado, o revisar qué pasturas tenemos. Si tenemos pasturas muy altas en proteína, muy altas en azúcares, revisar de pronto qué calidad de pasturas tenemos y empezar a ajustar a la dieta un poquito más baja, ¿cierto? A los niveles, digamos, más bajos, sobre todo en concentrado, más que en forraje. Perfecto, Luisa. Y tenemos una última pregunta. La idea es que también, si es que se quedan aún con preguntas para no demorar, porque son algunas que hemos intentado sintetizar, puedan hacerlos por las redes sociales que Italcol posee. Pero la última pregunta se repite mucho: si la cinta que utilizamos para medir circunferencia torácica en equinos es la misma que se utiliza para vacas. No, es diferente. Es diferente. Debe buscarse una específica para caballos. O sea, la medida es diferente. Perfecto, Luisa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Luis Escudero desde Medellín. Te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros toda la experiencia y conocimiento que has adquirido este tiempo para poder que nuestros clientes, nuestros distribuidores y toda la gente que se encuentra conectada, que no solamente son gente de Colombia, Ecuador y Panamá, sino que tenemos también conectados de Bolivia, de Perú, de Argentina, a quienes también les agradecemos muchísimo por su participación. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, gracias a todo el público que estuvo presente. Disculpen las molestias y los invitamos a que, como dice Sebastián, nos sigan en las redes sociales, Brio Comunidad y Italcol Corporativo. Por allí podemos tener un contacto, digamos, más cercano o más cercano con ustedes y podemos resolver, digamos, dudas en el momento, que sé que de pronto en este momento no se desarrollan, pero en la práctica normal tenemos bastantes dudas. Muchísimas gracias, Luis. En su pantalla bueno, pueden también observar. les ¿sí? quería también indicar en YouTube, en el canal nuestro de Brio Comunidad, hay un videíto
más explicativo de cómo evaluar la condición corporal. Inclusive en ese video nos acompaña la doctora Angélica, que estuvo con nosotros ahorita. Pueden revisar de manera más didáctica cómo se puede evaluar esa condición corporal de manera visual y con el tacto. Muchísimas gracias, Luisa. Como les decía, tienen en sus pantallas, en el caso de que se encuentren en Ecuador, el número de las personas especialistas en las diferentes líneas de producción que posee Italcol dentro de todas sus empresas a nivel internacional en Panamá, Colombia y obviamente, como les digo, en Ecuador. Como Italcol, el objetivo de estas semanas es poder hacer lo mismo que hacemos en el día a día con nuestros productores y con nuestros clientes, que es capacitarnos, ser mucho más eficientes e inteligentes en nuestra producción. Nuestra forma de comunicarnos con ustedes en estas semanas ha sido muy buena y pionera también. Agradecemos muchísimo su presencia y como dijo Luisa, les invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales para estar atentos de las siguientes conferencias que no solamente se dan en Equino, sino también en las demás líneas que ustedes pueden observar en sus pantallas. Asimismo, agradecemos a toda la gente de logística que se encuentra en Colombia, en Medellín, a los expositores. Y la idea de esto, pues, es aprovechar este tiempo que estamos dentro de nuestras casas y cuidándonos y cuidando a las familias para tener más conocimiento y adquirir muchísima más información que nos permitan salir de esto mucho más eficientes y mucho más inteligentes en la hora de producir. Agradecemos a todos por su cordial participación y estén atentos a siguientes conferencias. Muchísimas gracias con todos.